A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una noche en Viena, un violinista italiano ofreció un concierto que electrizó a todo el público. Concluida la intervención, un silencio misterioso llenó el escenario y una quietud, una parálisis misteriosa se apoderó de todos los concurrentes, incapaces de moverse, incapaces de aplaudir. El violinista se levantó e hizo escuchar sus pasos sobre el tablado, mientras se dirigía al camerín. Medio minuto después, alguien del público pudo romper el hechizo. Empezó a aplaudir en forma tímida. Y al conjuro de aquel sonido se desató una cascada de aplausos y de vivas que duraron varios minutos y que todavía resuenan en aquel escenario. El violinista era el más grande de aquel momento y el más grande de todos los tiempos, Niccolò Paganini. Y aunque sus conciertos siempre abrumaban por su belleza y espectacularidad, aquella noche en Viena había roto todos los límites del asombro. Al día siguiente, un crítico escribió en un periódico de la ciudad: «Solo digo la verdad. Cuando Paganini tocaba, vi claramente a su lado la imagen siniestra de Satanás que sonreía y le explicaba cómo embrujarnos con la melodía». Niccolò Paganini, el más virtuoso de todos los violinistas, el genio que embrujaba con sus notas imposibles, había nacido un día como hoy, 27 de octubre de 1782. En Paganini se conjugaron la música, la habilidad, la técnica, todas las aventuras y todas las leyendas. Pero esa es otra historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Semana de trabajo comunitario para brigadas móviles en triaje y muestras de COVID-19. Examen de profesionales de la salud en proceso con 8.517 aspirantes. El viaducto de la 24 de mayo se cerrará por 30 días. Entrevista a Marjorie Chávez, candidata asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Enfoques hablará del feriado y los cuidados, política internacional y se fue la luz en Venezuela. En opinión, el Seguro Social. También tendremos los cortos del momento y en deportes, Liga Pro, microciclo de la selección de fútbol del Ecuador y la noche del recuerdo. En el segmento dedicado a nuestros mejores amigos, el baño de los gatos. Noticias del día con Carla Sánchez. El viaducto de la 24 de mayo de Quito se cerrará por 30 días desde este martes 27 de octubre. Desde las 22 horas de hoy, martes 27 de octubre del 2020, se cerrará el viaducto de la 24 de mayo desde La Marín hacia el mercado de San Roque, centro histórico de Quito, en el carril del sentido este a oeste. En este carril se encuentra uno de los accesos a la estación San Francisco del Metro de Quito, según Nelson Chimborazo, gerente de infraestructura del Metro de Quito. El cierre corresponde a la repavimentación del tramo y tendrá una duración de 30 días, es decir, la vialidad se encontrará restringida hasta fines de noviembre. Los trabajos por realizar corresponden a la demolición del pavimento existente en el nivel -2 del viaducto para la instalación de anclajes y malla, informó Chimborazo.
Para efectos del cierre, se han coordinado medidas con el consorcio constructor CL1, la empresa pública metropolitana Metro de Quito, la Agencia Metropolitana de Transporte y la Secretaría de Movilidad. Se tiene preparado un operativo que incluye socialización en puntos claves, como el redondel de Cumandá. Además, habrá 40 agentes de tránsito que apoyarán en los desvíos de circulación vehicular. La Secretaría de Movilidad ha coordinado los desvíos correspondientes para las operadoras de transporte público que se verán afectadas por este cierre, es decir, las rutas de Planada, La Marín y La Tola, San Roque. Los alimentadores de la empresa de pasajeros. Se habilitará una parada provisional en la calle Sucre para atender a los usuarios por los cambios de ruta. Examen de profesionales de la salud en proceso con 8.517 inscritos. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, tomará el examen de habilitación para el ejercicio profesional EP de manera virtual, para jornadas que se tiene previsto que rindan 8.517 profesionales que se inscribieron en el mes de septiembre. Para los profesionales que notificaron durante la etapa de inscripción que no cuentan con internet, computadora, micrófono o cámara web, se habilitarán 23 centros de cómputo en diferentes instituciones de educación superior del país para que puedan acceder a rendir el EP cumpliendo las medidas de bioseguridad. Los postulantes deben revisar la fecha, aula y código de acceso a la plataforma Zoom para rendir su evaluación. Los graduados de medicina podrán hacerlo el 27 y 28 de octubre. En enfermería se dará el examen el 29 y 30 de octubre. Los profesionales en odontología rendirán la prueba el 31 de octubre. El EP inicia a las 7 de la mañana, pero los postulantes deberán conectarse 60 minutos antes para comprobar la conectividad, registrar la asistencia presentando su cédula y escuchar las directrices. El examen contiene 120 preguntas que deberán responder en un tiempo máximo de 3 horas. Intensa semana de trabajo comunitario para las brigadas móviles de triaje y toma de muestras para diagnóstico molecular del COVID-19. La semana del 26 al 30 de octubre, las brigadas móviles de Secretaría de Salud estarán visitando 31 barrios del Distrito Metropolitano de Quito para la atención gratuita del triaje y toma de muestras para diagnóstico molecular del COVID-19. Y hoy, martes 27 de octubre, se realizarán pruebas en distintos sectores de la ciudad. Tome nota: Sur, Arrayanes, Casa Barrial, Ciudadela, Gatazo, Casa Barrial y Rumiburgo, Casa Barrial, Centro, Atacazo, Casa Barrial y Balcón Quiteño, Juan de Quirós y Juan de Villa, Norte, Bicentenario, calle Juan Pío Montúfar y Juan Pablo Arenas y Agua Clara, calle Agua Clara y Lagunas. Los candidatos. Personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021. Con Meili Rosas. Amigos, bienvenidos a su segmento Los Candidatos. Hoy nos acompaña la economista, abogada y comunicadora Marjorie Chávez, quien es candidata a la Asamblea Nacional. Marjorie, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Meili. Marjorie, quisiera comenzar preguntándole por qué desea llegar a la Asamblea, una asamblea tan cuestionada que debe reformarse en su totalidad. Tú bien lo dices, es una asamblea cuestionada. No solo la asamblea está cuestionada, sino que además la actividad política es censurada y es cuestionada desde diferentes espacios y muchas veces con razón. Pero es responsabilidad de nosotros involucrarnos y ser parte activa de esta transformación que queremos ver. Es decir, no basta con quedarnos a quejar de que no nos representan, de que no nos sentimos representados, de que no vemos la política pública necesaria para sacar el país adelante, y tenemos que pasar a ser actores de este cambio que queremos, ¿no? Y es por eso que yo desde hace muchos años, porque digamos yo ya llevo en varios procesos electorales, he decidido involucrarme en política de militancia, política de territorio, política electoral, para pues llegar sin improvisaciones. Y eso es lo que se necesita justamente además para ir cambiando poco a poco esta imagen que tiene la Asamblea Nacional y otras instituciones también del Estado. Pero el 2% de credibilidad que vemos en la Asamblea Nacional, lejos de desmotivarnos a quienes hacemos política, Meili, nos motiva.
nos motiva a hacer el cambio, nos motiva a hacer este punto de inflexión que genere nuevamente credibilidad en nuestras instituciones, en nuestros políticos, en nuestros liderazgos, demostrando a nuestros jóvenes sobre todo que sí hay gente que se ha preparado, que sí hay gente que tiene lucidez para tomar decisiones y que además se ha esforzado mucho, por supuesto, con determinación para llegar a este puesto, que es mi caso, ¿no? Yo vengo muchísimos años trabajando con este objetivo y hoy orgullosamente represento el Distrito 1 de Quito por el partido que es el partido políticamente más sólido a nivel nacional y el partido institucionalmente más fuerte e históricamente, por supuesto, con mucha más trayectoria. Así que para mí, desde ya, el simplemente ser candidata ya es un triunfo y yo busco inspirar a nuestros jóvenes a que se involucren a política y que vean que hay nuevos liderazgos, que hay nuevos cuadros que sí exhiben principios y categorías que nos representan como jóvenes, como quiteños y como ecuatorianos. Como mujer política joven, ¿qué podríamos decirles a los jóvenes que están actualmente en el desempleo? Porque vemos que las cifras cada día suben más y los jóvenes empiezan a emprender, pero recordemos que el emprendimiento es algo bastante complicado aquí en el país y los emprendimientos muchas veces no perduran, si no se pierden en el tiempo. De acuerdo. En realidad el tema del emprendimiento es una característica de nuestro país, porque de por sí somos emprendedores, tenemos esta vena que muchas veces es por vocación, pero lamentablemente también muchas veces es por necesidad. Y no se diga ahora, en este momento que vivimos en una crisis que nunca habíamos visto antes, en que todos de alguna u otra manera nos hemos vuelto emprendedores. Y por supuesto, si estas cifras de los emprendimientos a nivel latinoamericano y a nivel nacional ya eran críticas, es decir, los emprendimientos que no pasan los 32 meses para convertirse en una empresa ya sostenida, pues sin duda en esta época estas cifras son mucho más alarmantes. Necesitamos que nuestros jóvenes no dejen de tener expectativas altas respecto a su futuro y entender que cuando uno trabaja con determinación, a la final la dinámica se va dando y si los objetivos no son exactamente como habíamos pensado, en el camino, como decimos, en el camino se acomodan los melones, en el camino vas encontrando nuevas herramientas y vas logrando también enfocarte. Lo importante es no parar y seguir, y por supuesto con la emoción del trabajo y de generar algo nuevo que es un emprendimiento. Pero actualmente también necesitamos que nuestros jóvenes tomen buenas decisiones políticas, Meili, porque es en la Asamblea Nacional donde se debaten los proyectos de ley, donde se debaten y donde se proponen las reformas que van a agilitar estos procesos. Por eso necesitamos legisladores que entiendan perfectamente la dinámica de la economía, la dinámica de la empresa privada, la importancia de la empresa privada, de dinamizar la contratación actualmente con las realidades, con lo que vivimos y destrabar un montón de candados que existen en nuestra legislación actualmente que no permiten dinamizar estos sectores, ¿no? Sobre todo, por supuesto, en el tema del comercio, en el tema del emprendimiento, en el tema tributario, que es tan importante también lograr dar incentivos sobre todo a quienes comienzan a trabajar y quitar una tramitología, pues que ya sabemos, quienes hemos pasado por el área del emprendimiento, sabemos que realmente sientes que te ponen barreras más allá de apoyarte y darte acompañamiento. Así que en realidad es responsabilidad de todos en este momento que vive el país tomar buenas decisiones, analizar bien el voto, en este caso también hacer una rendición de cuentas respecto a quienes ya han ejercido funciones, pensando en esto que necesitamos justamente dinamizar el empleo, generar nuevas plazas de empleo y por supuesto también los otros temas importantes para la juventud como son la educación, la salud y también el cuidar de nuestros padres a través de la seguridad social. Hay leyes que el próximo legislativo tiene que empujar y que tiene que sacar adelante, como por ejemplo el Código Orgánico de la Salud, el Código de Trabajo, y recién había escuchado esta mañana al ministro de Trabajo decir que se van a implementar nuevas modalidades de contratación. Pero ¿cómo hacerles sentir a los jóvenes seguros si ahora vemos que para no asegurarles les piden que facturen?
En realidad, es lamentable ver cómo un análisis de un código, en el caso que me mencionas puntualmente, el Código de la Salud tardó 8 años. 8 años, es decir, 2 periodos legislativos en que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y finalmente cuando entre censuras y otros cuestionamientos, se llega a un documento final, pues el Ejecutivo lo veta totalmente. Es decir, esa es una de las funciones, sí, está claro también. Pero algo de valor debe haber tenido el documento, ¿no? Es decir, es lamentable que no hemos entendido en nuestra institucionalidad como país el sistema de pesos y contrapesos, y por supuesto esto viene desde el Ejecutivo. Así que esperamos en el próximo Ejecutivo y en el próximo Legislativo tener relaciones que permitan que haya gobernabilidad y que se den los pasos importantes que tienen que darse. Respecto al tema laboral, nosotros estamos trabajando con un código laboral desde hace más de 100 años, es decir, es absolutamente inservible para nuestra realidad actual. Y eso es lo que se necesita, justamente dinamizar, generar y legalizar las nuevas prácticas que ahora la tecnología, la rapidez y otras actividades han evidenciado. Y nuestros jóvenes, pues, tienen que en el ejercicio empezar a creer en el país, pero por supuesto, ahí van las cabezas, van quienes toman decisiones de administración pública, en generar también esa credibilidad, ¿no? No podemos también, en aras de buscar flexibilidad, entre comillas, mal llamada flexibilidad laboral, tampoco retroceder en derechos laborales, y eso está clarísimo, y eso se ha defendido por los legisladores responsables, sobre todo los del Partido Social Cristiano desde la Asamblea Nacional. Y los jóvenes tienen además que levantar su voz, ¿no? Tenemos que ser más activos, no anclarnos en la queja, porque la queja, Meli, los jóvenes nos frustra, y hasta quienes creemos en esto podemos decir que hasta la queja borra la buena fortuna. Es decir, tenemos más bien que ser activos, pedir, exigir que hayan estas nuevas figuras que te den seguridad, y además, por supuesto, hacerlo al pie y dentro de la ley, ¿no? Porque actualmente también vemos que la necesidad y también estas nuevas dinámicas de trabajo dan pie a que haya mucha evasión, a que haya mucha facturación en negro, como le llaman, y demás. Entonces todos tenemos que poner parte y construir el país que queremos, es decir, todos estar dentro de lo correcto, y por supuesto aspirar y exigir que se hagan los cambios necesarios para dinamizar y para mejorar nuestro futuro, sobre todo en tema del empleo y en términos también de lo que es justo y lo que es correcto hoy en día. Y también como ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace, porque muchas veces se llega al legislativo y en rato menos pensado llegan esto de los casos de corrupción, los diezmos, y esto hace daño a la democracia del país. Entonces, ¿cómo lograr tener ese equilibrio en caso de que Marjorie Chávez llegue a la Asamblea Nacional? La coherencia es uno de los valores y pilares fundamentales en cualquier tipo de relaciones, y hasta con uno mismo. Es decir, si no eres coherente contigo mismo, no puedes dormir en paz, y necesitamos que esta coherencia venga, por supuesto, de lo individual y se vea reflejada en lo colectivo. ¿Y qué es coherencia, Meli? Es efectivamente decir y hacer, es decir, que con el ejemplo se vea efectivamente lo que estás diciendo, ¿no? Y también tiene que haber coherencia entre el medio que utilizas y los fines que estás buscando, es decir, la naturaleza del medio que estás buscando tiene que ser la misma naturaleza del fin. Es decir, no podemos utilizar algo bueno para hacer algo malo, o algo malo para tener un fin bueno. Necesitamos que haya coherencia también entre estos medios y estos fines para que los resultados sean a largo plazo y sostenibles. Yo desde mi proceder, desde mi trayectoria y desde mi preparación, creo y aspiro a dar fe de esta coherencia en las propuestas que he planteado y en mi trabajo a lo largo de lo privado, de lo público, desde la sociedad civil también, donde me he desempeñado en el tema de género, de buscar igualdad, de equidad, de oportunidades para las mujeres, sobre todo en el tema laboral. Y la ciudadanía tiene que hacer ese análisis, ¿no? Que además ni siquiera es muchas veces consciente, porque la ciudadanía se da cuenta
Cuando vemos, por ejemplo, lo que acabas tú de mencionar, estos discursos muy bonitos y luego vemos los carnets de discapacidad por un lado, que pues no pagan las pensiones por el otro, y vemos diferentes actos de corrupción que se han dado y se han evidenciado después de que pues, nos habían tenido acostumbrados a un discurso de transparencia y de lucha contra la misma, ¿no? Entonces, por supuesto que estos hechos, además en una etapa preelectoral, han mermado nocivamente la credibilidad en las instituciones, en este caso particular, en la Asamblea Nacional y en los ciudadanos que sí aspiramos llegar, digamos, en buena lid y que nos hemos preparado para esto. Y lo que le podemos decir a la ciudadanía y los medios de comunicación juegan un rol importante es que si elegimos bien y hacemos lo correcto, vamos a tener los resultados correctos. Ahora, lamentablemente, este 2% de credibilidad no lo habíamos visto nunca en la historia, y quienes estamos en política, a pesar de esta realidad, estamos conscientes del peso que llevamos en la espalda, y es además una gran responsabilidad. Y para nosotros que estamos involucrados en política, no aceptar este peso sería una negligencia. Entonces, yo hago política sin que me importe el hecho del descontento hacia los políticos. Por supuesto que uno siente el rechazo, pero igualmente siente luego el cariño de la gente, porque el problema también, el rechazo, es que no están acostumbrados a ver el genuino y sincero deseo de preocuparte por alguien. Entonces, como nunca lo han sentido, no sabe cómo reaccionar la ciudadanía, pero cuando se da cuenta, cuando ya logra llegar a ellos, efectivamente se abren, te cuentan su historia y además te ayudan, por supuesto, también con el levantamiento de información de las necesidades de cada sector. Yo he tenido esa experiencia no solo en esta elección, porque ya estamos en pre-campaña, sino en elecciones pasadas, así que venimos a este nuevo proceso electoral muy motivados y justamente con esta obligación histórica de devolverle la institucionalidad a la Asamblea Nacional y de devolverle la credibilidad a los políticos que sí han entendido que la política es servicio y que no solo nos hemos preparado para ello, sino que lo hacemos con absoluta sensibilidad al entorno y con la lucidez que nos permite también nuestra preparación y nuestra experiencia, en mi caso también experiencia en la Asamblea Nacional. Así que mi mensaje a los jóvenes nuevamente, y tú que eres igual una jovencita, es que tomemos buenas decisiones, involucrémonos activamente, todos, desde cualquiera que sea nuestro espacio, tenemos un nivel de influencia política en nuestro entorno, y tratemos de motivarnos, de entender que esos casos que vemos no son la mayoría, así no somos los ecuatorianos, y eso no nos representa como ecuatorianos. Entonces tenemos que buscar los cuadros que sí nos representen, estar informados y tomar buenas decisiones, y no pensar que la Asamblea Nacional pues no debería existir, porque lo escuchamos también, o para qué, si no sirven de nada y demás. Más bien tenemos que ver la institución como la institución que personifica socialmente a la Asamblea Nacional. Es nuestra representatividad en 137 personas que han sido parte de un proceso político y que deberían llevar a este pleno del Parlamento las propuestas y las necesidades que han recibido en territorio. Esto lamentablemente no lo hemos visto, pero hay casos también muy buenos, hay muy buenos legisladores. Yo tuve la experiencia de trabajar con el Bloque Social Cristiano y tenemos asambleístas como Cristina Reyes, como Henry Cucalón, Henry Kronfle, Diana Pable, es decir, hay asambleístas que han hecho un buen trabajo y que evidencian efectivamente que la institución sí puede generar cambios en la calidad de la vida de la ciudadanía. Agradecemos a Marjorie Chávez por haber brindado esta entrevista, y claro, quedan algunos temas en el aire que más adelante los vamos a abordar. Te agradezco mucho y un abrazo a todos. Gracias, amigos. Regresamos con ustedes en una próxima ocasión. Quédese aquí por la señal de Telesucesos, Canal 29. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, televidentes de Telesucesos, a través de Facebook, a través de YouTube y obviamente a través de Canal 29. Estamos en los últimos días del mes de noviembre, 10º mes que esperamos
esta pandemia nos haga reflexionar, nos haga cambiar, pero yo veo que no. Hoy ha sido lamentable mirar cómo se nos informó que el señor alcalde de Quito se ha contagiado del coronavirus y sinceramente el doctor Jorge Yunda ha estado en sus actividades. Yo me temía que en cualquier momento, con tanta gente que está a su alrededor, podía contagiarse. Y hoy saca una caricatura el diario La Hora que no es de mi agrado, con todo respeto a los del diario La Hora. Yo compraba el diario La Hora cuando estaba en forma física. Es como si yo me burlaría de que el diario La Hora ya no sale en circulación en físico. No. A ver si construimos. Nuestro país falta construir. ¿Cómo nos desunimos? Por Dios. A ver, mucha gente no está de acuerdo con Jorge Yunda. Yo hice campaña por él, ¿por qué voy a mentir? Yo hice campaña por él. Entonces eso no significa que el día de mañana le torpediemos. Necesitamos que haya el mejor presidente de la República del Ecuador, aunque yo no vote por él. Necesitamos que el alcalde sea el mejor hombre que le trabaje para la ciudad, porque eso nos beneficiamos todos. No hay que tener muchos sesos para pensar en esta circunstancia. Sinceramente, muy mal la caricatura del diario La Hora. Bueno, hablemos de la Liga Pro. La tercera fecha dejó sorpresas. La primera sorpresa fue la victoria del Olmedo ante el Independiente del Valle. Nadie, les digo, creíamos que iba el Olmedo, el equipo de Riobamba, a ganarle por 2-1 al plantel que ya está en la instancia de octavos en la Copa Libertadores de América. Otra sorpresa, una victoria que de pronto pudo haber sido, pero ni de broma con el marcador que salió. El Musuruna cayó en Echaleche por 1-4, resultado que para mi concepto es sorpresivo. Y lo que sorprendió en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, el equipo del Deportivo Cuenca le derrota a la Universidad Católica por la mínima diferencia, es decir, por 1-0. Circunstancia que le ha hecho pensar al señor Lor, presidente de la Liga Pro, que la Liga Pro es lo mejor, que ahora las diferencias entre el primero y el último se han acortado. El señor creo que no sé si ha ido a clases de matemáticas, en alguna parte tenía yo que la diferencia entre el primero y el último son de 20 puntos. ¿Dónde está la diferencia, señor Lor, entre Liga y Orense? Pero él se engaña y querrá engañar a todo el mundo. Hablemos precisamente de Liga Deportiva Universitaria, en este clásico que antes era Liga El Nacional. Lamentablemente el Nacional no tiene rumbo, las Fuerzas Armadas no dicen a nada, parece que han perdido, no sé qué. Con el anterior presidente de la República les hicieron de todo, les quitaron comisariatos, les quitaron que los comandantes especiales tenían un trato distinto a la tropa, a pretexto que todos deben ser iguales, dejaron que todo el mundo ingrese, en fin. Y el equipo del Nacional también fue una cosa más en el equipo del Nacional. Y los miembros de las Fuerzas Armadas no dicen nada, absolutamente nada, un silencio sepulcral. Me desespera ver a los militares que en otras épocas, no digo que haya golpes de estados, yo soy de derecho, a mí me gusta la democracia, pero por lo menos hablaban. Hoy parece que los militares que tienen estrellitas de un lado al otro lado, lo único que están cuidando es su tiempo para salir con la jubilación. Jubilaciones muy onerosas, estimados amigos. Ojalá que los militares digan algo, digan si el Nacional es de ustedes o no es de ustedes. Y en esta tercera fecha, la Liga le ganó al Nacional 1-0. Hay un partido de diferencia, cuando antes del Nacional le tenía como a hijo al equipo Alba. Hablemos del microciclo. El día de hoy comenzó el microciclo con el señor Gustavo Alfaro. Para los partidos del 12 de noviembre ante Bolivia, partido que se jugará a las 15 horas, y el 17 de noviembre ante Colombia, partido que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 16 horas. Yo, señor Franco, no sé para qué sirven los microciclos, porque a microciclo van unos jugadores y a la convocatoria van otros jugadores. No sé para qué sirve, pero en todo caso, por lo menos el señor Gustavo Alfaro
está devengando su sueldo y está conociendo nuevos jugadores. En fin, que sigan las actuaciones decorosas del equipo ecuatoriano, que apenas hay dos. Una perdió ante Argentina y la otra goleó al equipo uruguayo. La noche recuerdo. Pamoga o Pablo Mauricio, Montenegro, Pemosa, Pedro José tras cámaras, les estamos presentando La Noche es Nuestra. Los recuerdos de lo que decíamos hace más de una década, para que ustedes también recuerden y sobre todo les saquemos una sonrisa en estas épocas de pandemia que estamos encerrados en casa. Un día que sea espectacular para ustedes. Muy buenos días. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Que no se vean pobrezas, aquí está Pedro José. Que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas. Como debe de ser, claro. Claro, compañeros, buenas noches. Cada vez mejor, ¿o no? Amigas y amigos, vamos a darle el cordial saludo a nuestro invitado Aurelio Dávila, quien él va a estar precisamente con nosotros a partir del 13 de julio que iniciamos nuestro tercer aniversario de nuestra cuarta temporada. Aurelio es un hombre que, y hoy vamos a conocer un poquito, aficionado a las estadísticas. Aurelio, buenas noches, bienvenido. Pablo, muchas gracias. A Pablo Junior también, a Pedro igual, a toda la audiencia de La Noche Nuestra. Y con gusto para compartir con la gente preguntas e inquietudes. El día de hoy es precisamente la Copa América. Hoy en la mañana teníamos una duda acerca de cómo la Copa América ha ido cambiando en cuanto se refiere a nóminas de seleccionados en los diferentes países del continente. Y decíamos, a partir de la Copa América de Perú, como que este torneo empieza a cambiar, Aurelio, y muchos equipos traen a sus mejores seleccionados. Es el caso de Brasil, Argentina, bueno, Brasil con excepción de Ronaldinho y Kaká, pero Argentina sí ha traído a Messi, a Riquelme y a varios de sus mejores exponentes. ¿Cuánto ha aportado esto, en tu opinión, para que la Copa América tenga una relevancia importante a nivel sudamericano? Bueno, tomemos en cuenta, Pablo, que la Copa América perdió mucha importancia, mucho seguimiento o el protagonismo del caso a raíz de la Copa América del 97, cuando se juntaba con las eliminatorias del Mundial. Inclusive acuérdate que en la Copa América del 97 Ecuador mandó a su técnico alterno. En ese caso Luis Fernando Suárez, no mandó en la época de Pacho Maturana. Exactamente. Y la FIFA se preocupó por esto porque el torneo más antiguo de selecciones del mundo es la Copa América. Claro. Perdió protagonismo. Entonces como que le quiere volver a dar ese real importancia que quería tener. Creo que todavía no se va a conseguir, creo que para la próxima Copa América se va a cambiar fechas para que la Copa América no se juegue en la época de descanso del fútbol europeo. Vamos a seguir estos últimos minutos con Aurelio. ¿Qué más podemos hablar de esta? El primero de la Copa América, ¿cuándo fue? ¿Usted sabe? Copa América, 1950. No, es que eso. 1910. 10. Creo que incluso tiene más tiempo que la 49 de la Eurocopa. ¿No dijo un año antes? No, de la Copa de la Champions League. Ya, pero usted le hizo referencia a la Copa Libertadores de América. Ah, la Copa Libertadores de América, ya. 1910, la primera Copa América, Argentina 4, Uruguay 1 fue la final, el primer campeón fue Argentina. 6 años después se desquita Uruguay y queda campeón, ganándole 1-0 a Argentina y el segundo campeón. Y comienza la hegemonía Argentina-Uruguay-Brasil, Argentina-Uruguay-Brasil, hasta que en el año del 53 recién Paraguay irrumpe en este triunvirato de los países del sur. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche.
su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque nuestro mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy compartiendo contigo consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. ¿Se bañan los gatos? Bueno, es una buena pregunta. Habitualmente los gatos no necesitan que tú los bañes. Hay personas que le gusta bañar a los gatos, sobre todo los gatos bebés. A veces hay que darles algún que otro bañito cuando están sucios porque, por ejemplo, tienen algún episodio de diarrea o se embarran de comida o caen en algún sitio donde hay algo que pueda ensuciarles. Pero habitualmente el gato por sí mismo puede bañarse, ¿sí? El gato habitualmente lo hace, se lame. Bien, entonces con la lengua del gato tiene unas pequeñas puntitas, ¿sí? Como si fuesen unas espinitas. Entonces esto le ayuda a peinar el pelo y a sacar todo el pelo que está viejo y la suciedad. Entonces por eso el gato siempre permanece pulcro, limpio. No necesita del baño habitual de los perros con champú debajo del agua y todo lo demás. Además, los episodios pueden ser muy violentos si el gato no está acostumbrado a bañarse. Porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre lo que viene esta semana, un feriado. El feriado por el Día de Difuntos y las fiestas de independencia de Cuenca. Yo sé que muchas personas estamos cansadas de estar en nuestros hogares, encerrados hasta cierto punto, pero si queremos salir tengamos todos los cuidados necesarios. Vemos lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en otros países con repuntes y rebrotes de esta terrible enfermedad que es la COVID-19. Por lo tanto, si ustedes quieren salir a disfrutar con sus familias, hagan con todos los cuidados. Usemos la mascarilla, desinfectémonos y lavémonos las manos de manera permanente. Tengamos cuidado con todos los elementos que entran en nuestra casa o si vamos a comer fuera, tener los distanciamientos que se requiere para precautelar la salud. Cuando hablábamos nosotros en enero o febrero veíamos como una enfermedad lejanísima, primero en el Asia, luego en Europa, y no pensábamos que el mundo entero iba a verse involucrado con este grave problema de la pandemia. Después nos vimos obligados a estar encerrados, cuarentenas, meses y meses sin salir de casa o teniendo los cuidados. Por eso, si viene un feriado, no bajemos la guardia. Vemos autoridades enfermas, mandatarios que se han enfermado y lamentablemente hemos perdido a muchos seres queridos. Por eso tengamos todos los cuidados necesarios y si alguien de nuestra familia tiene la enfermedad, hagamos que esté encerrado en su espacio, en su dormitorio, con un baño de uso personal. Tener cuidado con todo lo que esta persona utiliza cuando come, cuando se alimenta, para garantizar que va a ser desinfectado y no va a haber más contagios en nuestras familias. Por eso hacemos un llamado. Viene el feriado, todos queremos salir, todos queremos disfrutar, todos queremos compartir con nuestras amistades y familiares. Hagámoslo, pero teniendo todos los cuidados necesarios. El Ecuador necesita reactivarse y una forma de reactivarse es el turismo interno. Pero si vamos, tengamos los cuidados que exige el momento en que vive la humanidad. No queremos tener más enfermos, no queremos rebrotes o repuntes de curvas de enfermedades. Vemos lo que pasa en la ciudad capital, la ciudad con más contagios del país. El 30% de los casos están en esta ciudad. Uno cuando se pasea por las diferentes calles, con todos los cuidados ve que las mascarillas son mal usadas. La mascarilla debe tapar nariz y boca. Garantizar de que no se va a transmitir y no se va a recibir virus. Lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento, son las recomendaciones que debemos hacer cuando viene un feriado importante para el país, importante para compartir en familia, para reactivar el turismo, pero siempre y cuando cuidemos nuestra salud. Así es que por favor, quienes nos miran en Telesucesos, quienes miran nuestros espacios, garanticemos tener cuidado para poder decir de aquí a unos pocos meses más, hemos logrado superar,
gracias a que de pronto ya obtendremos una vacuna, pero siempre y cuando sepamos cuidarnos y guardar las medidas de bioseguridad que todo el tiempo se están recomendando. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Telesucesos y en Enfoques. Global Hoy con Alan Carden. Y se fue la luz en Venezuela. Y no me refiero con esto a los ya frecuentes y comunes apagones que se suscitan en Venezuela prácticamente a diario, a pesar de que el país es el más provisto del mundo de energías fósiles como el petróleo, como el gas natural. Las mayores reservas del planeta de petróleos están en Venezuela. Y no solo esto, además Venezuela goza de prácticamente ilimitadas condiciones para generar energía eléctrica en grandes cantidades. Sin embargo, no me refiero en esta oportunidad a esa luz. Me refiero al escape que ha protagonizado Leopoldo López de su semiprisión, por más que haya sido en la residencia del embajador de España en Caracas, quien ha tenido la valentía y la decencia de acogerlo durante 18 meses. Decía la fuga, el escape de entre las redes que había tendido la dictadura venezolana para evitarlo. Ya estamos viendo las reacciones de la dictadura ante la salida del opositor. Ha detenido nada menos que a la cocinera del señor Leopoldo López, pues seguramente considerarán que ella ha sido uno de los agentes que han propiciado el nuevo ridículo del gobierno venezolano. La salida de López, comprensible desde la perspectiva del ser humano. Señor López ha estado enfrentado a una dictadura feroz durante prácticamente 10 años o más, de los cuales ha tenido que pasar 3 encarcelado en las inmundas cárceles venezolanas, las absolutamente inhumanas cárceles venezolanas, sometido a todo tipo de vejámenes y a todo tipo de humillaciones. Ha resistido y se ha convertido por su inteligencia y por su habilidad política en uno de los referentes, ya muy pocos por cierto, de lo que queda de la democracia venezolana y del sentido de democracia en Venezuela. Esta lucha que ha tenido Leopoldo López de tantos años, finalmente ha cobrado su precio y seguramente él habrá decidido volver a vivir su vida con su esposa, con sus hijas y juntarse y tratar de reconstruir lo que la dictadura le destruyó. Nunca la frase aquella de la carta que Bolívar envía a Sucre en su momento de depresión al ver que todos sus sueños en América se han ido cayendo uno a uno, nunca más acertada y más profética que la misiva que Bolívar manda y el mensaje que manda. En la Gran Colombia lo único que queda es emigrar, dice Simón. Y ciertamente esto es lo que ha hecho López, como antes que él lo han hecho 5 millones de compatriotas suyos que han debido salir de Venezuela a buscar fuera de ese país alguna posibilidad de dignidad en su vida, pese a saber que iban a encontrarse con todo tipo de dificultades y de problemas que de todas maneras serían menos graves que la dramática situación en la que se debate el país de Bolívar. Igualmente han salido prácticamente todos los opositores a la dictadura y también esas salidas son comprensibles porque están saliendo ante no la inminencia de perder una elección, de que en las urnas sean derrotados, no señor. Ellos salen ante la posibilidad muy cierta
y muy probable de una cárcel denigrante, de una tortura y hasta del asesinato, como lo ha demostrado de manera fehaciente el informe de Naciones Unidas que la señora Bachelet presentó respecto de la situación de violación permanente de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno, que van desde la tortura y la prisión arbitraria hasta ejecuciones extrajudiciales. La dictadura está para quedarse. Ese es su negocio, esa es su razón de ser. La dictadura no se va a ir porque hay unas voces que se levantan y dicen, vea señor, por favor, váyase. La dictadura muy hábilmente y con un aparato sofisticado y muy bien montado de espionaje, tiene controlados a los operadores militares y políticos del país de una manera absolutamente eficiente, conociendo todos sus pecados, conociendo todas sus debilidades y premiando con puestos, premiando con riqueza a quienes le son fieles. Como toda organización mafiosa, lo que ha hecho Venezuela, el gobierno venezolano, la dictadura de Maduro, ha sido dividir el país entre pandillas especializadas que se ocupan cada una de su particular negocio. El tráfico del oro, el tráfico de drogas, el tráfico de alimentos, que es la forma más miserable de controlar a la población, el tráfico de medicinas. Para esto, el sistema ha montado un esquema de represión que mantiene aterrorizada a la población de 25 millones de venezolanos que quedan todavía dentro del país, sometida a todo tipo de humillaciones y vejaciones. He aquí claramente reflejados los resultados del socialismo del siglo XXI. Y todavía tenemos por ahí caminando gentes que lo defienden a capa y espada. Albert Einstein, hace 100 años, poco más, acuñó una frase. Y en esta frase lo que Einstein dice es que la inteligencia humana es limitada, que la estupidez no lo es. Con pena cabe admitir que tenía toda la razón. Muchas gracias. Opinión. El Seguro Social surgió en el mundo para proteger la salud de los trabajadores, para atender los accidentes de trabajo y para pagar las pensiones jubilares, así como otras prestaciones que benefician a sus afiliados, como sucede actualmente en el Ecuador. El financiamiento del Seguro Social proviene de los aportes de los empleadores y trabajadores, así como de los afiliados voluntarios o por cuenta propia, de acuerdo al siguiente detalle. En el sector privado, el aporte del empleador es del 11.15% de la remuneración mensual y del trabajador del 9.45%. En el sector público, los porcentajes de aportación son a la inversa. El empleador aporta el 9.45% de la remuneración mensual y el trabajador el 11.15%. La autonomía del seguro social obligatorio. La autonomía del Seguro Social Obligatorio está determinada por los fines de su creación, por las formas de financiamiento a cargo de sus afiliados y en el ámbito normativo por lo que dispone la Constitución de la República en los artículos 370, 371 y 372. El artículo 370 de la Constitución de la República dice: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por ley, será la responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. El artículo 371, las prestaciones de la seguridad social se financiarán con los aportes de las personas aseguradas en relación de dependencia laboral y de sus empleadoras o empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado. El artículo 372, los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación.
y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. La población afiliada al Seguro Social Ecuatoriano, según el informe del ingeniero Felipe Peso Zúñiga, miembro del Consejo Directivo del IES a enero del 2020, el número de afiliados al Seguro Social Obligatorio fue el siguiente: afiliados del sector privado, 2.015.375 personas. Afiliados del sector público, 645.823 personas. Afiliados voluntarios, 179.186 personas. Total afiliados activos a este seguro, 2.840.384 a diciembre del año 2019. Pensionistas del Seguro Social Obligatorio, 520.265 personas. Fueron los pensionistas ya del seguro. De los riesgos del trabajo fueron pensionistas 13.979. Total pensionistas a diciembre del año pasado, 534.244 personas o jubilados. Empleadores del sector privado, 487.393. Empleadores del sector público, 3.363. Total empleadores, 490.756. La reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Según la sentencia de la Corte Constitucional del 22 de marzo del 2016, mediante sentencias 019-16-SIN-CC, caso número 0090-15-IN, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, hasta que la Asamblea Nacional, en uso de sus competencias, dicte la norma que tienda los derechos constitucionales de igualdad, inclusión, participación de todos los asegurados y empleadores afiliados del Seguro Social Obligatorio, quienes, sobre la base de estos principios, deben estar representados en el Consejo Directivo del IES. La sentencia de la Corte Constitucional comprende lo siguiente: 1. Aceptar la demanda de inconstitucionalidad de actos normativos con efectos generales. 2. Declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicta la norma que atienda los derechos constitucionales de igualdad y participación. Numeral 3. Disponer que la Asamblea Nacional, de manera urgente, emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IES, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. En síntesis, el objetivo de la reforma está para que la Asamblea Nacional reforme la Ley de la Seguridad Social y permita que los asegurados y empleadores se representen en el Consejo Directivo del IES mediante los principios de inclusión, mediante los principios de igualdad y de participación. La autonomía del IES está determinada en los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución de la República. La autonomía del Seguro Social está determinada por el financiamiento exclusivo que viene de los empleadores y de los trabajadores. La población afiliada al Seguro Social, que es la que sostiene el Seguro Social, que es la que sostiene las prestaciones, es de 2.840.384 personas. Y jubilados, 534.244. La sentencia de la Corte Constitucional es desde el 22 de marzo del año 2016. Tiene el carácter de urgente. Sin embargo, la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy, han transcurrido 4 años, 7 meses, y siendo con carácter urgente la sentencia de 22 de marzo del año 2016, hasta el día de hoy, los señores asambleístas no reforman la Ley de Seguridad Social que tiene que hacerse de manera universal y secreta a través del voto de los afiliados y los jubilados. La Corte Constitucional le dijo no al colegio electoral. Un colegio electoral integrado por las centrales sindicales, el Seguro Social Campesino, la Federación de los Servidores Públicos, por
los jubilados o la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Ellos han conformado el colegio electoral desde el año 2001. La Corte Constitucional les derogó para que nunca más se vuelva a elegir al representante de los afiliados al Consejo Directivo del IES mediante ese colegio electoral. Ya no, sino tiene que ser bajo principios de participación, de igualdad, de inclusión, que debe entenderse mediante votación universal, secreta y directa por parte de los afiliados para elegir a su representante, por parte de los afiliados del Seguro Social Obligatorio y también por parte de los jubilados del Seguro Social Obligatorio. Ellos son los que tienen que elegir a los representantes del Seguro Social en el Consejo Directivo del IES. Amigas y amigos. El juicio de la ministra Romo es un show político. La Asamblea de los Diezmos carece de probidad necesaria, menos aún por contener el levantamiento indígena. La política no es una escuela de moral, pero tampoco cabe en un tropel de procesados tire la primera piedra. A continuación presentamos un video del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre el socialismo del siglo XXI. Preguntarnos, ¿y qué es el socialismo del siglo XXI? Y hay alguien muy calificado para responder eso, el señor Fidel Castro. Vamos a oír y ver cómo respondió Fidel Castro a esa pregunta. Por favor, ponga el video. ¿El socialismo para usted ahora, siglo XXI? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista. Cuando el jefe de todos los socialistas del siglo XXI, ese hombre de principios del siglo XX y de ideas que no han sido buenas en ningún siglo, dice que socialismo del siglo XXI es comunismo, hay que pelar el ojo, como dice la gente del pueblo. Hay que pelar el ojo, porque este hombre es el que manda a los demás. Los demás le obedecen. Hay que ser un irresponsable para proponer una doctrina, una ideología fracasada en todas partes del mundo. Pero hay que ser más irresponsable para aceptar eso. Y nosotros no lo vamos a aceptar. En este país la miseria no va a llegar. Aquí tenemos que unirnos sin otra bandera que la patria para evitar que eso ocurra en el Ecuador de hoy, que es el Ecuador de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.